Proverbios 19:3 dice que la insensatez del hombre tuerce su camino. ¿Qué es la insensatez? Desde el punto de vista gramatical, la palabra insensatez está integrada por el prefijo de negación in, que expresa el valor contrario a la palabra que acompaña o indica ausencia de una acción. El adjetivo sensato, que significa prudencia, cordura y buen juicio, que indica que alguien tiene un razonamiento correcto, realista, maduro en sus actos y en sus decisiones. Y el sufijo es, que significa cualidad, es decir, elemento o carácter distintivo de la naturaleza de alguien o de algo, expresada por el adjetivo del que se deriva, en este caso el adjetivo sensato. Por ello, se puede decir que la insensatez es aquella particularidad distintiva de la naturaleza de personas que suelen hablar o proceder sin prudencia, sin cordura, sin buen juicio, sin reflexión, sin cautela, cuyo comportamiento muestra falta de razonamiento correcto, realista y maduro en sus actos y decisiones, por el cual se dan a conocer o se les señala de manera particular. La insensatez es lo opuesto a la sensatez. Por lo tanto, la insensatez es falta de prudencia, falta de cordura, falta de buen juicio, falta de inteligencia, falta de madurez, falta de sentido. Y manifiestamente desacertado, desatinado, disparatado, ilógico, imprudente, incongruente, inconsecuente, irracional, irreflexivo, irresponsable, necio, tonto. Desde el punto de vista bíblico, la palabra insensatez aparece 14 veces en la Biblia versión Reina Valera 1960, de las cuales 11 se encuentran en el Antiguo Testamento y 3 en el Nuevo Testamento. Y se refiere a aquella particular distintiva de la naturaleza de personas carentes de conocimiento, personas carentes de comprensión, personas carentes de entendimiento, personas carentes de sentido, personas carentes de sobriedad, personas carentes de integridad mental, personas con hábitos mentales desenfrenados y desconsiderados, personas carentes de sentido común de la realidad, tanto de las cosas naturales como de las cosas espirituales, personas sin discernimiento, personas sin entendimiento, personas sin sabiduría, personas sin razón, personas de poco juicio, personas disparatadas e imprudentes, personas moralmente indignas, personas que no gobiernan sus malos deseos, es decir, sus concupiscencias, personas ignorantes, personas indoctas, personas necias, personas estúpidas, personas torpes y personas que son truanes. ¿Cuáles son las razones de comportamientos insensatos? Veamos 3 razones, motivos o causas básicas por las cuales las personas realizan comportamientos insensatos. El primero, exceso de confianza por ignorancia. Y este se refiere a las personas que no conocen con certeza las consecuencias de sus acciones, que no tienen
las habilidades necesarias o no se han preparado lo suficiente. La segunda, la falta de control, que se refiere principalmente a los comportamientos que implican una falta de control provocada por los rasgos obsesivos o por las adicciones. Y el tercero, una mente ausente, que se refiere a las personas cuya mente está en otra parte mientras realizan una tarea. Evitar los comportamientos insensatos conduce a una vida abundante. Pero lo interesante es que estos comportamientos insensatos también encierran grandes lecciones de vida. ¿Cuáles son las lecciones de vida en los comportamientos insensatos? El primero, la ignorancia versus la preparación. Cuando aprendemos a ser previsores y a mirar el futuro, caminamos con paso firme y con mayor confianza, evitando errores que nos podrían salir muy caros en cualquier ámbito de nuestra vida. El segundo, el descontrol versus el autocontrol. El autocontrol o templanza es una de las habilidades más importantes que podemos desarrollar a lo largo de nuestra vida, ya que nos permite aprovechar oportunidades en el momento oportuno y nos evita grandes disgustos. De hecho, el autocontrol no implica limitarse, sino implica tener la oportunidad de ser verdaderamente libres, porque no seremos esclavos de nuestras emociones, ni tampoco esclavo de nuestros deseos. Y el tercero, la ausencia versus la presencia. Vivir entre el pasado y el futuro, entre las preocupaciones y las culpas, solo sirve para desperdiciar el presente. La Biblia, la palabra de Dios nos enseña y nos instruye que hay quienes piensan que está bien todo lo que hacen, pero al fin de cuentas socavan su propia tumba, porque la insensatez del hombre tuerce su camino, y en su propia insensatez no consideran que sufren por su propia insensatez, cosechando lo que han sembrado. En su propia insensatez le echan la culpa a Dios, y en su propia insensatez creen que Dios se alejó de ellos, cuando es su propia insensatez la que los alejó a ellos de Dios, delante de los ojos de Dios, porque Dios aborrece a todos los que hacen iniquidad. Entonces, tenemos que hay sufrimiento por insensatez. Es una verdad irrefutable que las consecuencias de un comportamiento insensato están íntimamente ligadas al sufrimiento, de lo cual podríamos dar muchos ejemplos. Se puede desafiar las leyes naturales y sufrir las consecuencias por quebrantarlas. Y de igual manera se puede desafiar las leyes morales de Dios y sufrir las consecuencias por quebrantarlas. Mucho del sufrimiento de las personas, aún de los verdaderos creyentes nacidos de nuevo, es la triste consecuencia de su propia desobediencia, de sus malas elecciones, de sus propias decisiones, de sus propias acciones. Y sí, Dios permite que las personas pues vivan las consecuencias de ese comportamiento. El verdadero creyente nacido de nuevo no se debe engañar a sí mismo. Es peor creer que puede burlarse de Dios tratando de justificarse o tratando de negociar con Dios algo que Él tiene que hacer, que lo libere del sufrimiento, porque cada uno cosecha lo que siembra. Si siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. Pero si siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Otra verdad irrefutable es que otros sufrirán las consecuencias de un comportamiento insensato de una sola persona. Cada vez que se actúa con insensatez, no solo la persona insensata puede salir afectada, sino que también puede afectar a otros, a su propia familia,
y exponerlos al sufrimiento, tal como en la narración del comportamiento de Acán, que nos enseña que por su insensatez no solo codició parte del botín de la batalla de Jericó, sino que también lo tomó para sí. Y como consecuencia, en la batalla siguiente murieron 36 hombres en Hai. Cuando el sufrimiento es provocado por nuestra propia insensatez, el resultado final puede ser sufrimiento, penas y dolor, o no. Y esto va a depender de cómo se va a reaccionar ante el sufrimiento. Así que la manera como se le responde al sufrimiento es lo que marcará la diferencia. ¿Cómo enfrentar el sufrimiento por insensatez? Se puede afrontar el sufrimiento causado por nuestra propia insensatez con integridad, con honestidad, con paciencia, con perseverancia delante del Señor, esperando en Él, reconociendo que estamos cosechando lo que sembramos, porque la mayoría de nosotros somos lo suficientemente inteligentes para saber cuando estamos sufriendo las consecuencias de nuestras propias acciones. Y también somos lo suficientemente inteligentes como para saber que si rompemos las reglas, tenemos que aceptar las consecuencias de nuestra conducta. Se puede afrontar el sufrimiento con la plena convicción de fe que a pesar de estar sufriendo por nuestra propia insensatez, que cuando vivimos bajo el cuidado de nuestro Dios Altísimo, podemos pasar la noche bajo su protección porque Él es todopoderoso. Él es nuestro refugio. Él es quien nos da fuerza. Él es en quien confiamos. Que en Él podemos vivir permanentemente guardando su palabra para que Él more en nosotros y así estar siempre bajo su amparo, gozando con confianza de su refugio y de su favor. Que podemos estar siempre bajo su protección, gozándose de su defensa, de su ayuda, de su socorro, porque Él es Dios Altísimo, porque Él es Dios Todopoderoso, que todo lo puede, que todo lo abarca, que no tiene ningún tipo de dificultad, que no necesita de nada, que no necesita de nadie, que es poderoso en todo, con poder inagotable, con poder sin límites, infinito e ilimitado. Que como Padre, Él siempre nos ama, siempre nos cuida y siempre nos protege. Que Él es nuestra defensa, que Él es quien nos provee, que Él es omnipotente en quien nos deleitamos y que en su omnipotencia, en Él es en quien nos edificamos y por medio de quien la aflicción se alejará de nuestras vidas. O podemos decidir afrontar el sufrimiento apoyándonos en nuestra propia prudencia, guiándonos por nuestro falso yo, dándole rienda suelta a nuestra insensatez con las fatales consecuencias que esta insensata decisión trae consigo. Entonces, cuando un verdadero creyente atraviesa por situaciones difíciles de sufrimiento, de aflicción, de dolor, causados por su propia insensatez, debe aferrarse a Dios. Debe hacerlo más y más, buscar su consejo, buscar sus enseñanzas, buscar su guía, buscar a Jehová de todo su corazón y no apoyarse en su propia prudencia, fortalecer la comunión íntima con Él y nunca considerar, pero nunca considerar alejarse de Él. Así como el pueblo de Israel sufrió mucho por su insensatez, así también podemos ver que su sufrimiento fue una revelación al mundo de que Dios se preocupó tanto con ellos para tratarlos cuando se desviaron de la verdad. Y el mismo trato
puede tener el Señor con nosotros si reaccionamos ante el sufrimiento de la manera espiritualmente correcta. Contrario a la sensatez, la insensatez es aquella particularidad distintiva de la naturaleza de las personas que suelen hablar o proceder sin prudencia, sin cordura, sin buen juicio, sin reflexión, sin cautela, cuyo comportamiento muestra falta de razonamiento correcto, realista, maduro en sus actos y en sus decisiones, por el cual se dan a conocer o se les señala de manera particular. Debemos evitar en nuestras vidas comportamientos insensatos, como el exceso de confianza por ignorancia, la falta de control y una mente ausente para disfrutar aquí y ahora la vida abundante. Debemos contrarrestar la ignorancia con la preparación, el descontrol con el autocontrol y la mente ausente con la mente presente. Aprender a no vivir entre el pasado y entre el futuro, entre las preocupaciones y las culpas, porque esto solo sirve para desperdiciar el presente. Cuando el sufrimiento es provocado por nuestra propia insensatez, el resultado final puede ser sufrimiento, penas y dolor o no. Y esto va a depender de cómo vamos a reaccionar ante el sufrimiento. Así que de la manera como respondemos al sufrimiento es lo que marcará la diferencia. Decidamos afrontar el sufrimiento causado por nuestra propia insensatez con integridad, con honestidad, con paciencia, con perseverancia delante del Señor, esperando en Él, reconociendo que estamos cosechando lo que hemos sembrado, porque nosotros somos lo suficientemente inteligentes para saber cuando estamos sufriendo por nuestras propias acciones y lo suficientemente inteligentes para saber que si rompemos las reglas tenemos que aceptar las consecuencias de nuestra conducta. Si tú estás sufriendo mucho, como el pueblo de Israel sufrió por su propia insensatez, tenemos el ejemplo que aún así Dios se preocupó tanto por ellos para tratarlos cuando se desviaron de la verdad. Y esa es la confianza que nosotros podemos tener también, que el Señor puede tratar con nosotros si nosotros decidimos reaccionar ante el sufrimiento por nuestra insensatez de la manera espiritualmente correcta. Oremos. Padre, te damos gracias por tu preciosa palabra que siempre nos enseña y nos instruye, que también nos corrige y nos redarguye. Señor, porque hoy hemos podido aprender que una de las causas del sufrimiento es nuestra propia insensatez. Y Señor, insensatez que puede llevarnos a cometer errores tan grandes en nuestra vida que nos causan dolor y sufrimiento, insensatez que nos pueden llevar a pecar. Y Señor, insensatez que lo único que muestra es que estamos padeciendo dolor, angustia, aflicción, como consecuencia de nuestro propio actuar, que estamos cosechando lo que hemos sembrado. Señor, queremos presentarnos delante de ti con integridad, rectos, justos, reconociendo con claridad, Señor, quiénes somos, reconociendo con claridad, Padre, que a pesar de todo nosotros te amamos y queremos seguirte y servirte. Presentarnos ante ti con honestidad,
manifestándote nuestro dolor, nuestra angustia, nuestra desesperación en medio del dolor, en medio de un dolor que puede ser profundo, desde lo más profundo de nuestro corazón y nuestro ser. Pero también, Padre, reconociendo que nosotros hemos cometido errores y que, Señor, no podemos presentarnos delante de ti justificándonos, ni tampoco tratar de negociar contigo para que el sufrimiento se vaya. Queremos permanecer fieles a ti, caminar y afrontar el sufrimiento para sacar de ese sufrimiento lo mejor, Señor, que tú puedes darnos a través de él. Y gracias, Señor, porque podemos confiar en ti, en tu amor, en tu misericordia, en tu bondad, en tu poder. Padre, en tu omnisciencia, porque a pesar, Señor, de lo difícil que puede ser para nosotros, tú conoces lo que estamos pasando y tú conoces cómo va a ser el final, dependiendo de cómo nosotros enfrentemos el sufrimiento. Perdónanos, Padre, si en algún momento nosotros hemos decidido salir del sufrimiento por nuestros propios méritos, apoyados en nuestra propia prudencia, sin considerar que en tu bendita palabra tú nos has dejado ejemplos maravillosos de hombres y mujeres que afrontaron el sufrimiento espiritualmente de la manera correcta y tú pudiste convertir todo aquello en una bendición grande para sus vidas, que es lo que nosotros pedimos en este momento para nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.